Vamos a ver un video de que dice España 2010 versus Qatar 2022. Camino al Mundial Sudáfrica y Qatar. La banderita de España y la de Argentina, papá. Dura alrededor de, ¿cómo se llama? 40 minutos. 41. España y Argentina son dos de los últimos 4 campeones del mundo, y sus títulos guardan similitudes e historias épicas que quedaron grabados en la memoria de todos los aficionados al ¿Aún te duele Qatar? fútbol. Ambas llegaban como favoritas y comenzaron el torneo con una dura derrota, Es cierto. pero lograron levantarse del golpe hasta alcanzar la gloria. De Sudáfrica 2010 a Qatar 2022, 2 equipazos del sueño y 2 mundiales inolvidables que hoy recordamos. A ver, el Diego en ese momento no era nadie. Otamendi, Lizano, Acuña, bueno, Martel. Montiel salió el primer partido, fue. Si comparamos en Memorias del Fútbol. El mejor equipo era en ese sería España, prácticamente. Si te gustan los mundiales, te gusta Memorias del Fútbol. Y si te gusta nuestro canal Mundiales, que puedes... Promociones no, papá. España llegaba al Mundial de Sudáfrica 2010 como reciente campeona de Europa y con una fantástica generación de futbolistas con el tiki-taka por bandera. La Roja fue la última de las selecciones aspirantes en debutar en el Mundial. Cierto. Lo haría el 16 de junio en Durban y ante Suiza, un equipo rocoso y entrenado por el veterano Otmar Hitzfeld. Del Bosque apostó por su once de gala, con Busquets y Xabi Alonso en el doble pivote y Silva acompañando a Villa e Iniesta en ataque. Howard Webb daba el silbido inicial del campeonato para la Roja, que comenzó dominando pero con poca profundidad. David Villa. La muralla helvética apenas dejaba espacios para los pequeños artistas españoles, que también fueron cosidos a patadas. Oye, pa, ¿cómo es de tener a los españoles, papá? Y que estuvo a punto de marcar el primero en el minuto 23. E Iniesta provocó otra falta sobre la frontal que no pudo aprovechar Villa. Senderos se marchaba lesionado tras repartir hasta a sus propios compañeros. Y David Villa aprovechaba el desconcierto en la zaga suiza para hacer una de las jugadas del campeonato. ¡Linda! El esférico se fue fuera por poco Muy y linda España esa se jugada. marchaba sin marcar a los vestuarios. Tras el descanso, Suiza permaneció firme en defensa y España comenzó a impacientarse. Parecía imposible que se viese algún gol en el partido, pero en el minuto 52, y tras una jugada con enésimas carambolas, Gelson Fernández adelantaba por sorpresa a los helvéticos. ¡Acaba de levantarse Suiza! España trató de reponerse del golpe, pero Benaglio y la zaga suiza seguían siendo insuperables. Vicente del Bosque dio entrada a Torres y Jesús Navas para quitar el partido, y Xabi Alonso reventó el Jabulani contra el travesaño. Y al tonto. Se lo perdió España. La insistencia española no daba frutos, e Iniesta, que había llegado al Mundial entre algodones, se retiraba lesionado y temía perderse el resto del campeonato. No, Iniesta. No. La no, suerte Iniesta. no estaba con España, que incluso pudo encajar el segundo gol tras una habilidosa jugada de Derdiyok. La Roja fue incapaz de dominar su ansiedad y comenzó el Mundial con una derrota que ponía su favoritismo patas arriba. Terminó el partido. Suiza gana. Vaya partido. La Argentina de Scaloni también llegó al Mundial de La diferencia es que ahí nos cerraron 4 goles. La desarrollaron, más bien. Qatar como campeona de América. Bueno, 3 más bien.
y con un equipo muy compacto que giraba en torno a un Lionel Messi hambriento de gloria. El equipo albiceleste hizo su debut frente a Arabia Saudita y logró tomar ventaja en los primeros minutos tras un controvertido penalti advertido por el VAR. Amigos y amigas, penal para Argentina. Hay penal, Valeu. pegó Messi. ¡De gol! Sí, sí, sí. Bien, Delito. Siempre. Messi transformó la pena máxima y Argentina pudo ampliar su renta con otros 3 ajustados tantos anulados por offside. Qué lástima, ahí robaron uno. La primera parte acabó 1-0 para los argentinos, pero la charla de Hervé Renard activó a los asiáticos durante el descanso. En la segunda parte la presión arábiga se volvía asfixiante y nada más salir de los vestuarios, Al-Shehri sorprendió con un disparo cruzado con el que equilibró el partido. Peligrosamente Al-Shehri. Gol de Arabia Saudita. 5 minutos después, Salenaldo Oussari tomó el balón en el área y culminó una gran jugada personal para darle la vuelta al marcador. Argentina. Otro remata a colocar. Golazo. Golazo de Al-Bahari. El golpe dejó a Argentina en estado Pues yo no se note que yo soy de argentino. shock y Arabia Saudí aguantó la ventaja y se llevó la victoria en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. Rotunda victoria de Arabia Saudita. Esto no estaba en los planes. 5 días después del varapalo ante Suiza, España afrontaba el encuentro ante Honduras como una final. La gran favorita estaba contra las cuerdas y saltaba al estadio Ellis Park de Johannesburgo con 2 novedades en el 11. Torres y Navas sustituían a Silva y al lesionado Iniesta, pero Del Bosque seguía fiel al dúo entre Xabi Alonso y Busquets, a pesar de ser duramente criticado en el debut. España comenzó con dudas en los minutos iniciales y vio como el árbitro japonés hacía la vista gorda tras unas manos claras en el Puta área madre, hondureña. manota. Villa comenzó a calentar motores Manota. con un derechazo al larguero y en el minuto 17 inauguró la cuenta de España tras una gran jugada personal. Linda Villa. La selección española respiró de alivio, pero Fernando Torres no estaba igual de fino frente al arco. La Roja tuvo que volver a recurrir a Villa, que en el inicio de la segunda parte certificó su doblete tras un disparo impulsado por un rival. España necesitaba y merecía más goles, pero ni de penalti conseguía marcar el tercero. Villa falló el primer penal de la historia de la Roja en los mundiales No, David Villa, puedes meter tu hat-trick. y Piqué volvía a salir mal parado en la cara tras recibir una patada en la boca. España fue incapaz de aumentar la renta frente a Honduras, pero sumó 3 puntos que le permitían llegar con vida al último duelo de la primera fase frente a la Chile de Marcelo Bielsa. La selección argentina afrontaba su segundo encuentro ante México como una final y saltó al estadio Lusail con 5 novedades en el 11. Molina y Acuña ocuparon los laterales y Guido Rodríguez y Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña. McAllister se hicieron con un puesto en el centro del campo. Rodríguez, De Paul. Bueno, pero ese ya. El miedo a perder atenazó a los dos equipos durante el primer tiempo, y no fue hasta la segunda parte cuando los de Scaloni se fueron al ataque. La entrada de Enzo Fernández Ya está. dio más dinamismo al cuadro sudamericano, que En ese momento eso no era nadie, papá. acabó marcando con un golazo de Messi en el minuto 64. Ahí está para pegarle Messi. Grítalo conmigo, dale, grítalo. El zurdazo de la Pulga Vamos, acabó la en el puta fondo madre. de la red. Y ya en el tramo final del encuentro, Enzo Fernández aseguró el triunfo albiceleste en su estreno goleador como internacional.
Gol importantísimo ese. El 25 de junio de 2010, la selección española afrontaba su primera final en Pretoria. Del Bosque recuperaba a Iniesta, que entraba en lugar de Jesús Navas para empoderar el juego de toque de la Roja, que esta vez vestiría de azul. Casillas resoplaba y el partido comenzaba con un ritmo frenético, lleno de intensidad y llegadas por parte de ambos equipos. España no se sentía cómoda y Chile mordía, presionaba y Uy, Chile trataba de si te gana ya intimidar a es los de jugadores sección, papá. españoles a base de entradas duras. Mediada la primera mitad, un pase largo de Xabi Alonso hacia Torres fue interceptado por Claudio Bravo y le cayó a David Villa, que con un zurdazo perfecto ponía a España por delante. 3 goles de Villa. Los de Del Bosque se reencontraron con su fútbol y en el minuto 36, Iniesta hacía el segundo con un disparo ajustado. La jugada le salió cara a los chilenos, que sufrirían la expulsión de Estrada por doble tarjeta amarilla. Otro golcito Iniesta, El papá. descanso y un doble cambio de Marcelo Bielsa reactivó a Chile, que recortó distancias nada más reanudarse el partido con un afortunado gol de Millar. Abrazo. Con un hombre más, España se protegió con el balón, mientras que Chile apostó por firmar una derrota por la mínima que le clasificaba como segunda de grupo. España recogió el mensaje y con los dos equipos satisfechos, pasaron los minutos hasta que la Roja confirmó su presencia en los octavos de final. Octavos de final. El Mundial de Qatar 2022 estaba en peligro para el albiceleste, que se jugó el pase a octavos de final en la última jornada frente a la Polonia de Lewandowski. Scaloni introdujo a Enzo en el 11 titular. A ver qué salió. Diego Martínez, Molina, Cuti, Otamendi, Acuña, McAllister, De Paul, Enzo, y María, Leito y Julián. Argentina llevó la iniciativa desde el inicio del partido. La mejor oportunidad albiceleste llegó en el minuto 35, cuando el VAR señaló un polémico penalti de Szczęsny sobre Messi. El capitán argentino lanzó la pena máxima, pero el portero polaco desvió el esférico con una gran parada. Argentina salió a por todas en el segundo tiempo y resolvió el partido gracias a otras dos jóvenes revelaciones. Molina, McAllister abrió el marcador nada más reanudarse. Jugaba en el Breakthrough en ese momento, después se fue a Liverpool. Juego. Y Julián Álvarez hizo el 2-0, que sentenció la victoria albiceleste en su estreno como titular. Pese a su mal comienzo, la selección argentina acabó como Sí, porque Lautaro estuvo muy mal, man. Lautaro no jugaba en ese momento nada. primera de grupo y Australia le esperaba en octavos de final. España y Argentina sufrieron mucho para superar la primera fase, pero tras esquivar el fracaso, llegaban a las eliminatorias del mata. 36 partidos más ganaron. 36. Argentina. Y me ha perdido con Arabia 37, 40 y pico, hubieran ganado consecutivos, madre. Mata y a la hora de la verdad. España se medía a la Portugal de Cristiano Ronaldo y Del Bosque repetía 11 por primera vez en el Mundial. El discutido Fernando Torres respondía a la confianza de su técnico y nada más comenzar el partido ponía a prueba los guantes de Eduardo. Villa también dio trabajo al portero luso en dos ocasiones,
mientras La que concha Cristiano la se lora, que desesperaba traba la por lo cámara, poco que hermano. estaba entrando en juego. En el minuto 20, Thiago hizo resoplar a Casillas, pero el guardameta español supo resolver con un imprevisible despeje en 2 tiempos. Poco después, Cristiano hizo volar el Jabulani para volver a poner en aprietos al portero español. Y España pasó por sus peores momentos hasta el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, Puyol estuvo a punto de marcar en su propia portería. Y Del Bosque reaccionó desde el banquillo, ordenando la entrada de Fernando Llorente. El delantero riojano fijó a la defensa lusa y estuvo a punto de marcar nada más salir al campo. Su aportación hizo que Portugal diese un paso atrás Maravilla. y España, por fin, encontrase casi. su juego. Casi. En el minuto 62, Iniesta combina con Xavi y este prolonga para Villa, que en ligero Linda. fuera de juego y en No. 2 tiempos consigue inaugurar el marcador. Pero está fuera de juego. Pero están fuera de juego. Pero están fuera de juego, pa. España desataba su fútbol y aunque rozó el segundo en varias ocasiones, Pero mantuvo la están línea fuera de juego. a su fútbol. Aquí enseña la toma. Que en ligero fue Ligero y qué, pa. Ligero y qué. y en 2 tiempos y este No es si fuera y prolonga más juego. para Villa, Dale. que en ligero Ahí está habilitado, pero el balón todavía no llega a él. fuera de juego y en Dale, ligero, pa. 2 tiempos Dale, sí, y ligero, este papá. prolonga para Ya, Villa, si me dices que Qatar que ya ligero es fuera de robo, papi, ¿qué es esto? No es. Dale. juego y en 2 tiempos consigue inaugurar el marcador. Más Oxley, pa. Más Oxley es eso, la verdad. España desataba su fútbol y aunque rozó el segundo en varias ocasiones, mantuvo la mínima renta hasta el final del partido. Cristiano se marchaba a casa y la selección española llegaba a la maldita ronda de cuartos de final. Por su parte, Argentina se enfrentaba a Australia en una eliminatoria en la que partía como clara favorita. Scaloni no pudo contar con el lesionado Di María y repescó al Papu Madre, siempre se lesiona, man. Argentina tuvo que llevar la iniciativa del encuentro y Messi apareció en el minuto 35 para inaugurar el marcador. El rosarino consiguió encontrar un hueco entre Hola, las Solito. piernas de los defensas soqueros y en su quinta Copa del Mundo marcó su primer tanto en una eliminatoria mundialista. Australia dio un paso al frente en la segunda parte y Argentina encontró más espacios en ataque. El trabajo de presión del albiceleste fue encomiable y en el minuto 56 recogió un premio inesperado. De Paul acosó al portero australiano, Ryan no supo qué hacer con el balón y Julián Álvarez le robó la cartera para marcar el 2-0. El partido estaba encarrilado para Argentina, pero Australia se metió en el encuentro con un golpe de fortuna. En el minuto 76, Goodwin disparó fuera del área, el balón golpeó en Enzo Fernández y acabó dentro de la portería. El tanto terminó de animar a los oceánicos, que sometieron a Argentina en el último cuarto de hora. Cierto. Bates se reencarnó en Maradona tras regatear a 4 defensas albicelestes, aunque en el último momento, Lisandro Martínez bloqueó su disparo.
Lautaro desperdició 2 regalos de Messi para marcar el gol de la sentencia. Y ya en el último Lautaro en ese mundial jugó horrible. minuto, Wall dispuso de la mejor oportunidad del A ver ese. encuentro. Emiliano A Martínez esa le hizo quedó una fea. parada salvadora y Argentina lograba el pase a cuartos de final con más sufrimiento del esperado. A cuartos. El 3 de julio de 2010, ahí. España se enfrentaba a Pero sus viejos antes. fantasmas ante Paraguay, ya que nunca había Dale, Paraguay. pasado una eliminatoria mundialista de cuartos de final. Chile. Paraguay, papi. Los guaraníes Ya anularon tonto. el juego de los europeos, que estuvieron sometidos ante la intensidad y la presión de la albirroja. Allí se juega Sudamérica, papá. Para que sepa. Los Se juega. sudamericanos pudieron irse al descanso con ventaja, pero el árbitro argentino anuló un gol a Valdés por un fuera de juego posicional de Cardozo. Dale, madre. Si es así, madre, también anularle el otro gol de España. Ahí, Villa, Tras el papá. descanso, Del Bosque dio entrada a Cés por Torres, aunque poco después vendría el Dale, ¿cómo va a tener la 10, papi? Ese, man. primeros sobresaltos del Hacer partido. otro man. En un saque de esquina, Iniesta, Piqué man. agarró y derribó a Cardozo dentro del Pero área. que Piqué. Y Paraguay dispuso de un penalti para ponerse por delante. El delantero asumió el lanzamiento, pero Iker Casillas adivinó Grande sus Casillas. intenciones tras ser advertido por Reina y salvaba a España de un golpe casi irreversible. Aquella jugada cambiaría la dinámica del partido y un minuto después el penalti era para España. Otro penal, playo. Xavi Alonso marcó, pero el Porque Xavi árbitro lo Alonso y no anuló Xavi. incomprensiblemente por invasión de área. Va a venir. A la segunda, Villar rechaza el disparo del español y acaba derribando a Cés sin ningún tipo de castigo. Se escapaba una gran oportunidad. El partido parecía encaminado a una dramática prórroga, pero la entrada de Pedro reactivó el juego de España. Pedrito, linda Pedro. En el minuto 83, una arrancada de Iniesta acabó con un Linda remate del Canario al poste. Andresito. Y Villa, atento al rechace, culminaba una jugada eterna y llena de carambolas para marcar el Sí, agónico pero ella fue el mejor de España, madre, prácticamente. gol de la victoria. Y piden el Balón de Oro para, ¿cómo se llama? Iniesta. Dale, Villa, metió un montón de goles. Pero aún quedaría sufrimiento. Y a un minuto del 90, Paraguay pudo anotar el empate, pero Casillas volvía a salvar a su equipo con 2 paradas decisivas. España pasaba la barrera de cuartos con sufrimiento y tras 60 años de ausencia, se metía entre las 4 mejores selecciones del Mundial. La batalla. El 9 de diciembre de 2022, las selecciones de Argentina y Países Bajos se cruzaban por 6ª vez en una Copa del Mundo. La albiceleste había superado a los neerlandeses en la semifinal de 2014 y llegaron a la cita motivados por las palabras de Luis Van Gaal. El técnico holandés Hable dejó lo que entrever que quiera. Argentina jugaba con 10 cuando Messi no tenía la pelota y la Pulga salió al campo extramotivado en un partido lleno de tensión. Que el árbitro fuese Mateu Laoz no ayudó a apaciguar Dale, ¿cómo la pones? Entrenadores el españoles, ambiente. papá, es siempre El lo mismo. colegiado español mostró 14 tarjetas amarillas y sus ganas de protagonismo provocaron la desesperación de ambos equipos. Como usa de Argentina tareta. propuso mucho más que Países Bajos y Scaloni copió el sistema de su rival con 5 defensas para cortar el vuelo de los carrileros neerlandeses. Messi se Oye, sintió ¿cómo? liberado por el centro y con más espacios que de costumbre hizo el primer truco de magia en el minuto 34. El Aquí en el 10 gol de filtró un Molina. pase imposible entre Madre, mi propio una es como maraña Coronga de metió medias naranjas. ese pase, madre, mira.
Madre, ¿cómo metió, madre? Se quitó a que, madre, se lo hizo así. Todos tenía, madre. Y ahí se lo dejas. Unos 5 Nahuel más ahí, Molina logró playo. batir a Noper para adelantar al cuadro Ma, albiceleste. manda huevos y Molina fallaba ese tiro. Messi remató un tiro libre que se fue ligeramente alto Qué y lástima esa. Dumfries cometió un inocente penalti sobre Acuña. Dale, Danfield, así me lo has hecho. Messi A mí marcó el también un 2-0 desde penal. los 11 metros y Van Gaal llamó a sus torres para bombardear el área albiceleste. La entrada de Luuk de Jong y Berjos fue Ah, con embotellando razón, Luke de Jong, la el zaga poeta, papi. argentina, que entró en estado de pánico en el último cuarto de hora. Berjos recortó distancia con un buen remate de cabeza. Iberwi rozó el empate con un derechazo que se fue al lateral de la red. El árbitro Es lo dio que lo 10 salvaba, minutos pues. de prolongación y Paredes provocó una tangana tras cometer una falta y chutar el Linda esférico Paredes. contra el banquillo rival. El colegiado cobró un controvertido tiro libre en la frontal del área argentina y en la última jugada del partido, Países Bajos culminó una jugada de estrategia magistral. Bergwijn asistió en lugar de tirar y Berjos mandó el balón al fondo de las mallas. La pizarra de Van Gaal había funcionado a las mil maravillas y la eliminatoria se alargó durante 30 minutos más. Argentina tardó en gestionar el mazazo, pero se recuperó en la segunda parte del tiempo extra. La entrada de Di Fantástico. María activó a los de Scaloni, que se volcaron Inquierito. sobre la portería neerlandesa. Lautaro tuvo dos claras ocasiones para marcar y Noper salvó un gol olímpico No del importa, Fideo. Lauti. Igual de por sí metiste el gol. Enzo Fernández Anda. disparó al poste en el minuto 120 y pese a los intentos argentinos, el encuentro se Que tuvo que la ayer decidir trajo desde esa. los 11 metros. Van Gaal también había pronosticado que de llegar a la tanda de penaltis su equipo tendría ventaja, aunque no contaba con la figura del Dibu Martínez. El guardameta de Mar del Plata detuvo los primeros lanzamientos de Van Dijk y Bergwijn, y pese al fallo de Enzo Fernández y las provocaciones neerlandesas, Lautaro Martínez acabó confirmando el triunfo argentino. Te huele Qatar, papá. Te huele Qatar, papá. El partido más esperado del Mundial de Sudáfrica enfrentó a España con la Alemania de Joachim Löw, que llegaba a la semifinal de Durban tras meter 4 goles a Inglaterra y Argentina. Vicente del Bosque sorprendió alineando a Pedro, y el canario respondió convirtiéndose en el jugador más activo Ah, sobre el Pedro y campo. Canario. España se agrandó ante Linda, la cita Pedro. y con un juego Luego autoritario y jugó en el dominador Barça. sometió a los alemanes a lo largo de los 90 Jugó en el Barça, minutos. papá. Villa y Puyol pudieron adelantar a la Roja en la primera parte, mientras que Xavi Alonso y Villa a pase de Iniesta rozaron el deseado gol español al inicio de la segunda mitad. Vamos, Xavi. La dejó Iniesta. El aluvión de España era abrumador y Alemania solo se dejó ver por el área de Casillas Qué lástima. con un remate de Kroos que el portero atinó a despejar a un costado. En el minuto 72, España dispuso de un saque de esquina y en una jugada de estrategia Made in Masía, Xavi colgaba el esférico al punto de penalti y Puyol ¿Y quién arrasaba más con llegó? todo para marcar un gol inolvidable. Ahí va Xavi, balón al segundo palo, Puyol. ¡Gol! ¡De Carles! ¡Puyol! ¡Y de un córner! Con los alemanes volcados al ataque, España pudo sentenciar el partido, pero volvería a ganar por la mínima para llegar por primera vez en su historia a la final del Campeonato del Mundo. España está en la final.
La sorpresa del Mundial de Qatar fue Croacia, que se enfrentaría a Argentina en la semifinal. Fue Marruecos. Scaloni regresó a la defensa de 4 con 2 centrales y Paredes entró por Lisandro Martínez. En el lateral izquierdo, Tagliafico, Tagliafico, Tamendi, Cuti, Molina, Enzo, Paredes, McAllister, Paul, Leo y Julián. sustituyó al sancionado Acuña. El partido fue muy igualado durante la primera media hora, pero se desequilibró con otro penalti controvertido. Enzo Fernández mandó un envío largo hacia Julián Álvarez y Livakovic le derribó en una impetuosa salida. Penalazo. El portero reclamó Man, que solo no tiene- se trató de un choque, pero el italiano Orsato señaló la pena máxima sin remedio. Messi introdujo el balón junto a la escuadra y con su 11º gol en la Copa del De por sí igual, man. Si quitas el penal, listo, ganan 2-0 y Messi se humilló a este man, ¿cómo se llama? Gabriel, como se diga. Mundo, Guardiola. superaba a Batistuta como máximo Se lo goleador bailó, argentino papá. en las Copas Mundiales. El gol desató al albiceleste, que encarriló la victoria con otra cabalgada de Ahí Álvarez. está, asistencia de Messi. La araña recibió la pelota desde su campo y continuó avanzando ante la pasividad de la zaga Qué linda, balcánica Juli. hasta que metió el balón en la portería. El Julián de verdad quería entrar hasta adentro, man. Livakovic evitó el tercer gol tras rechazar un cabezazo de McAllister. No, si ya te Y ya metieron en en el el cuarto, segundo man. tiempo, repelió otro Era peligroso humillante. remate de Messi. El Alejandro, que le rosarino fue golcito a creciendo en su Messi. juego y protagonizó una jugada memorable con la que finiquitó el partido. La Pulga recogió el esférico en el carril derecho. Chao, Superó guardó en el pa' tu velocidad casa. Guardiol y durante unos El segundos nuevo central y se lo detuvo el humilló tiempo. en ese mundial. Con un amague, rompió la cintura de uno de los mejores defensas del torneo. Apuró línea de fondo y regaló la asistencia del 3-0. Era el segundo gol de Julián Álvarez, pero todos los méritos fueron para Messi, Uy, que con man. 35 años realizó su mejor jugada en un mundial. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! El choque ya no dio para más, y Argentina se clasificaba para su 6ª final de la Copa del Mundo. España y Argentina habían llegado a la final con una mezcla de brillantez y sufrimiento, pero ya estaban a un paso de la gloria mundial. El 11 de julio de 2010, España y Holanda saltaron al césped del Soccer City de Johannesburgo en busca de su primera estrella de campeón. La selección española repitió 11 y trató de ser fiel a su estilo, mientras que los neerlandeses se emplearon con excesiva dureza. España comenzó avasallando a Holanda con su juego, y Sergio Ramos estuvo cerca de marcar en 2 ocasiones en los Dale, primeros ¿cómo 10 que la va a marcar, minutos. man? Holanda trató de intimidar a los jugadores españoles y con el consentimiento del árbitro Howard Webb dejó sin aliento a media España tras la escandalosa patada de karate de Jong a Xabi Alonso. Balón. Las constantes interrupciones relanzaron a Países Bajos antes del descanso y Casillas tuvo que intervenir para evitar el gol más absurdo de la historia de los mundiales, tras una supuesta devolución de fair play de Heitinga. Madre del amor hermoso que hemos estado a punto de tener una de las... Robben volvió a poner a prueba al portero antes del descanso. Aparece con peligro Robben. Y al inicio de la segunda mitad, Ni nada, tendría papá. la ocasión más clara del partido. En el minuto 61, dispuso de un mano a mano delante de la portería, pero cuando parecía que iba a marcar, apareció el milagroso pie del Santos. Dale, man, ese pie fue de pura agua.
Después del susto, España se repuso y estuvo a punto de marcar en las botas de Villa y en la cabeza de Sergio Ramos. A 8 minutos del final, la velocidad de Robben volvió a amenazar a la zaga española, pero Puyol, con un sprint a la desesperada, consiguió frenar al delantero y dar una vida extra a España. Acababan los 90 minutos y comenzaba una inquietante El tiempo extra, papá. Una prórroga. Nada más comenzar el tiempo suplementario, Cesc Fábregas estuvo a punto de marcar, pero la parada de Stekelenburg dio vida a una selección holandesa que se dedicó a defender para intentar llegar a los penaltis. La expulsión de Heitinga en el minuto 108 por doble amarilla mermó la capacidad defensiva de los neerlandeses. Y en el 116, Hay contacto en sí. España acabó encontrando el camino hacia la gloria. Le van a agarrar, intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cesc, aparece de nuevo Navas que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cesc, Cesc para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. Gol. Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol español. Gol de Andresito. Y España levantaba por fin la Copa del Mundo que coronaba una generación irrepetible con un estilo reconocido y admirado por todo el planeta, el tiki-taka. Vale, me falta la Argentina. El 18 de diciembre de 2022, Francia y Argentina saltaron al estadio de Lusail en busca de su tercera estrella de campeón. Los defensores del título lograron sobreponerse a un virus que atacó hasta 5 jugadores de la plantilla, y Deschamps pudo alinear a su 11 de gala. En Argentina, Scaloni sorprendió dando la titularidad a Tagliafico y Di María. El Fideo no jugaba de inicio desde la primera fase, mientras que el lateral se ganó el puesto en la semifinal ante Croacia. Digo, obvio. Con más de 40.000 seguidores animando al albiceleste, Argentina salió al ataque y McAllister avisó con un disparo que acabó en las manos de Lloris. Rodrigo de Paul lo intentó minutos más tarde, pero Varane logró desviar el esférico fuera de la portería. La selección francesa se replegó en exceso y Di María comenzó a hacer daño por la banda izquierda. El Fideo disparó alto en el minuto 16 y 4 minutos más tarde rompió la cintura de Dembélé y provocó un controvertido penalti. Era la quinta pena máxima que le pitaban a Argentina en todo el Mundial y Messi no desaprovechó la oportunidad. Contacto ahí. Qué penal, papi. El capitán argentino Te duele Qatar, que te duele Qatar, el único jugador capaz de marcar en todas las eliminatorias del torneo, desde octavos hasta la gran final. Francia no tuvo reacción y continuó a merced de un rival en pleno vuelo. Los sudamericanos presionaban como pirañas y en el minuto 35 trenzaron un contraataque letal. McAllister combinó con Messi, el 10 descargó para Julián Álvarez y este atendió el desmarque del Colorado. McAllister condujo el esférico hasta el área rival y regaló una asistencia para que Di María marcase el 2-0. Francia estaba desdibujada y Deschamps agitó el árbol con 2 sustituciones antes del descanso. Dembélé y Giroud dejaron su sitio a Thuram y Kolo Muani. Tras el paso por los vestuarios, el guion primero mundial que hacen 2 sustituciones antes de minuto 45. del encuentro parecía el mismo. Argentina continuó ganando más duelos,
y Francia era incapaz de llegar al área rival. Lloris rechazó un remate de Álvarez y Rabiot tuvo que bloquear otro intento de Messi. Mediada la segunda parte, Scaloni retiró a Di María y un poco más tarde, Deschamps sacó del campo a Griezmann y Theo para dar entrada a Coman y Camavinga. Les Bleus no daban señales de vida, pero el encuentro cambió por completo en un pestañeo. En el minuto 77, Colomboani ganó la posición de Otamendi y el defensa lo Penal derribó más dentro del tonto que área. hizo Otamendi, man. Qué penal más Mbappé tonto. logró marcar el Penalazo. penalti y 95 segundos más tarde creó una pared con Thuram y anotó el 2-2 con un espectacular remate de volea. No entiendo cómo En era menos de meter 2 ese gol. minutos y con 2 tiros a puerta, Ay, Francia equilibraba la final. El golpe anímico afectó a Argentina, que se desplomó físicamente ante un rival resucitado. En el minuto 85, Thuram cayó en el área albiceleste, pero esta vez se trató de un piscinazo bien visto por el árbitro polaco. El partido se volvió loco en el tiempo de descuento, donde se vio un emocionante intercambio de golpes. Martínez repelió un chutazo de Rabiot en el 94 y Lloris de la voló que para nos despejar un salvamos. latigazo de Messi 2 minutos después. Y si metía ese gol Messi, man. Y acaba ahí, man. Eres La segunda parte llegó a su es fin una sin más locura, man. sobresaltos y Ganar el último, afortunadamente la una final se locura. alargó durante media hora más. El tiempo extra fue una bendición para los aficionados de todo el mundo, que vivieron con un duelo irrepetible. Scaloni movió el banquillo y la entrada de Paredes y Lautaro le sentó de lujo a su equipo. Como ante Países Bajos, la albiceleste resucitó a tiempo y dominó la mayor parte de la prórroga. Lauti. Upamecano frustró 2 ocasiones de Lautaro Martínez, pero Argentina acabó Lauti, encontrando el papá. camino del gol. En el minuto 107, Lautaro bajó un balón venido del cielo y Messi conectó con Enzo Fernández. El centrocampista asistía a Lautaro. Lloris repelió su disparo y Messi aprovechó el rechazo para culminar una obra maestra. Koundé había despejado el esférico dentro de la portería y aunque se dudó por un momento por un posible offside, el gol fue legal y Argentina recuperaba la ventaja. La selección francesa respondió volviendo a la carga de inmediato y Mbappé encontró petróleo con otra pena máxima en el minuto 116. El crack galo disparó en la frontal del área y Montiel interceptó el esférico con el Cachete, ¿cómo brazo. hace de ser eso? Cachetes. Mbappé eligió el mismo lado del primer penalti y se convirtió en el segundo jugador en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. ¿Y quién fue el primero? En los 4 minutos restantes pudo ganar cualquiera. Lautaro desperdició una ocasión en fuera de juego y Colomboani perdonó el gol de la victoria francesa. El delantero dispuso de un remate clarísimo frente a la portería, pero el Divo estiró su pierna derecha para realizar una parada para la historia. La final de la Copa del Mundo se fue a los penaltis por tercera vez en la historia, y el portero argentino se confirmó como el héroe de la noche. Emiliano Martínez no pudo detener el tercer penalti que le tiró Mbappé, pero después del acierto de Messi, Mintaleo. rechazó el remate de Coman y acompañó con la mirada el error de Tchouaméni. Afuera, afuera, Tchouaméni. Linda iguala. Pero aquí no pusieron la iguala, maje. Hay una que Mbappé llega a todo, maje. Iguala, ¿cuál vamos a decir? ¿Quién haya sido que haya tocado el balón, maje? Le haya tocado penitas a alguien, maje. No me acuerdo si haya sido Paredes o el Cuti.
Creo que decir el Cuti, que le ha tocado un poquito y ahora la manda a la banda, man. Se está hallando todo su Mbappé, man. certificando el triunfo albiceleste. Va Gonzalo. ¡Cachetes! Argentina rompía con 36 años de espera y liderada por el mejor jugador de la historia, bordaba en su camiseta su tercera estrella de campeón. ¡Grande, papá! Messi se coronaba como el capitán de su país y ponía el broche de oro a su carrera, levantando la deseada Copa del Mundo al cielo de Qatar. Argentina y España superaron las dificultades para sacar su mejor versión y con dos estilos muy diferentes lograron romper con las maldiciones del pasado. De la parada de Casillas a Robben a la del Dibu Martínez a Colomouani, del gol de Iniesta al liderazgo de Messi. Dos generaciones únicas con jugadores de leyenda que se alzaron con el trofeo más preciado y entraron por fin En la victoria de fútbol, a decir. Y... ¿Qué decir? Si te duele Qatar, que te huela, papá. Siga volviéndote Qatar. Qatar es para siempre.